Buenas, acá estamos nuevamente acercándonos a la idea. ¿Cuál es la idea hoy? Todo lo que sucede en el comportamiento electoral muestra, como toda acción, eh, un montón de valores y de circunstancias que hacen que la gente se mueva de determinada manera. Los cientistas de la comunicación saben eso, estudian eso, buscan los resortes para motivar a su electorado hacia determinados valores, determinadas circunstancias para generar determinada acción. Uno cree que es dueño de su destino, de sus decisiones, defiende su libertad de acción, defiende que nadie influye en uno, que uno escucha radio, ve televisión, lee los diarios, pero que uno hace lo que quiere. Uno tiene esa sensación y la defiende. Pero no es tan así. Todos vivimos en el marco de circunstancias, de situaciones creadas alrededor nuestro. Creadas por los medios de comunicación, creadas por las ideas, fuerzas que se van tomando en determinado momento en la sociedad, nos proponen actuar con determinada forma de encarar los problemas y las soluciones, y nos instalan en una manera de relacionarnos con la autoridad, el Estado, y con los demás, con los congéneres, de distintas formas de reaccionar, como iguales, como inferiores o como superiores, por ejemplo. Bueno, hoy decidimos invitar especialmente a una analista ligada a las instituciones, a las circunstancias sociales, para hablar a partir de un libro que ella escribió y compiló que se llama Clases Medias Argentinas. Mónica Redondo. Bien. Hay algo de eso que yo contaba. Vos estudiaste el comportamiento de las clases medias y también los valores que se dirigen a él. Sí, y no te olvides que el libro se llama Modelo para Armar. Es una pieza nada más, humildemente. Sí, me parece que la clase media argentina tiene un comportamiento muy peculiar, que la diferencia de otras clases medias. ¿No son todas las clases medias iguales? Para mí no, pero... Quiero decir, de Argentina, de Francia, de Haití... No, tienen algo en común, que es la defensa de lo que yo llamo el mosaico, el piso que están pisando, digamos, ¿no? Su azulejo, su baldosa. Y tienen otra... que una vez que logran un lugar en el mundo, suponen que ese lugar lo hicieron a más o menos lo que vos planteabas, a pulmón, en forma propia, líbera, no le deben nada a nadie. Y que no le deben absolutamente nada a nadie, que no hubo ninguna decisión política ni estatal que posibilitó que tuvieran tal cosa o que lograran una subida de escalón, como diría Jauretche, ¿no? Simplemente es a impulso propio, digamos, esfuerzo personal. Entonces, el lugar del Estado se desdibuja de tal manera que tampoco se sienten obligados a participar en comunidad o a devolver a la comunidad algo de lo que la comunidad les dio. Es como si el Estado, el gobierno, el país se viera obligado, es una metáfora lo que digo, pero a rendirse a sus pies y admirar su fuerza, su empuje, en relación a las adversidades y en relación a la vida que lograron conseguir. Una de las cosas que dice Jauretche que yo tomo en este libro es que muchos de los que son hoy clase media, no todo el tiempo fueron clase media, no vienen de la clase media, es decir, vienen en relación a este esfuerzo y que además le imputan al gobierno, al Estado, a los gobiernos diferentes crisis por las que tuvieron que pasar, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista cuestiones que no pudieron lograr. Es decir, que yo diría que no se hacen cargo de muchas cosas, digamos, desde el punto de vista de lo que es una persona viviendo en sociedad, colaborando con la comunidad y haciéndose cargo no solo de la vida propia, sino la patria es el otro.
Es decir, también el otro tiene que ver con lo que me pasa a mí, ¿no? Vos decís que esa es una característica de la clase media, es un poco adolescente, ¿no? Sí, es como que están en búsqueda del tiempo perdido, el paraíso perdido, de los padres que todo le dieron, o de lo que no les dieron tanto, y que sí, que nada le dieron, y que parecería que ahora alguien que se pone en ese lugar tiene la obligación de curarle esas heridas, digamos, dicho de alguna manera, de darle aquello que los Reyes Magos no le trajeron. Pero eso le puede pasar a cualquier persona de cualquier clase, ¿o no? Sí, lo que sucede es que también un compañero decía, un colega, ¿no?, que una cosa es imaginarse el hambre y otra cosa es vivir el hambre. Porque cuando uno se imagina el hambre, uno tiene un apetito para esto o para lo otro, y ahora tengo que comer arroz. Pero hay personas hay sectores sociales que no se imaginan el hambre, que viven el hambre. Y eso nos pone en lugares diferentes. Yo también soy clase media. Lo que pasa que como uruguaya que soy, que también lo soy, tengo otra visión de lo que es el Estado y de lo que yo le debo al Estado y cuál es mi lugar en la sociedad, a partir de mi educación, que no fue aquí, que fue, aparte, con todo respeto, escribí un libro sobre la clase media argentina, pero bueno, yo soy medio audaz para bueno, pero vos vivís acá. Sí, hace miles de años, así que nada. Así que sos parte. Sí, esperaría, siempre fui parte, aparte yo milito desde los 14 años, así que acá también estoy militando desde que llegué. Es interesante el punto de vista que vos planteás en el libro del mecanismo de generación de autovalerse en la sociedad como cuenta propista, digamos, como que la sociedad actual o el mundo moderno o el neocolonialismo estaría proponiéndole a la gente que sea su propio dueño económico, que sea un entrepreneur, como dicen los franceses, muy valorado, eso en Suecia, en otros lados, en otras sociedades también más socializadas incluso, pero digamos, estas cosas que hemos escuchado en la política nacional, haga cerveza artesanal, sí, te iba a decir algo por el estilo, aprenda a conducir drones o qué sé yo, pero digamos, hay una idea ahí de formación social que vos planteás, donde se trata de generar individuos que sean dueños, digamos, explotadores y explotados al mismo tiempo. Sí, eso es muy peculiar, porque realmente los que sostienen más eso, o los que plantean con más fuerza eso, es el neoliberalismo, y lo sostienen en el momento de una crisis económica en general, o de algo, no sé si una crisis económica, o en el momento donde despiden gente, es decir, donde hay grandes sectores de la población que se quedan sin su trabajo. Lo que se les plantea que, bueno, esto ya es muy psicológico, que en algún lugar ellos son responsables de su propio despido, porque no están a la altura de los acontecimientos. Esto que mucha gente dice, por ejemplo, sí, antes nos cobraban demasiado poco servicio, las tarifas, y ahora están haciendo un ajuste justo, digamos. Sí, es justo que nos ajusten, claro. digamos. Pero eso también, pensemos cuando hubo también otras crisis económicas en el país, donde, bueno, se cerraban ramales ferroviarios, ahora que está en este momento, justo la noticia de hoy es el tema de los ramales ferroviarios. Que van a cerrar. Que van a cerrar, ni vías nos van a dejar para llorar la vía, ¿no? No nos va a dejar ni en la vía, porque no va a haber ni vía. Que también se armaban grupos de remiserías, de kioscos. Pero desde el punto de vista psicológico, como te lo dije anteriormente, eso es instalar al sujeto en un lugar de deuda, como que en algo él no funcionó, en algo él, digamos, esto realmente lo planteo psicológicamente porque ningún político le diría esto a la gente, pero en algo se equivocó. Otra cuestión que también dice, que no sé qué político lo dijo, no me acuerdo el nombre exacto, pero si es de este gobierno, como que no se merecían
tener un celular, tampoco se merecían ir de vacaciones a Mar del Plata, y tampoco te merecías tener una casa propia o un coche. Eso pertenecía, eran para otras clases sociales. No podías llegar a eso. Es como que no. Si sos No pobre, debía. si sos pobre te corresponde ser pobre. Y si te echan, hay otro, el exministro de Educación, Burlich, decía que la incertidumbre es lo mejor que le puede pasar a un sujeto y que tenemos que educar a nuestros niños para la incertidumbre, o sea, para el cambio, digamos, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre en ese caso? La incertidumbre es, te diría que es lo peor que le puede pasar a un sujeto, y más a un niño. Porque el niño necesita de determinadas pautas o valores ciertos para poder crecer. Una vez que sos adulto, podés enfrentarte a situaciones inciertas, pero yo diría a alguien sin trabajo, plantearle la incertidumbre, te lleva necesariamente al desánimo e incluso a la depresión, la incertidumbre. Y ellos lo plantean como que ahí va a Como que salir es su como creatividad. que es necesario, la incertidumbre es necesaria. Lo que pasa es que vuelvo sobre esto, que por ahí es una pavada lo que dije, pero bueno, esta de la pobreza. Una cosa es tener incertidumbre cuando tenés, no sé, 3 casas, 2 alquileres, no sé, tenés determinada clase social. Y otra cosa es la incertidumbre de determinada clase social. Creo, ellos no lo dicen, pero yo me aventuro a decirlo, que lo dicen porque, bueno, aprendan a vivir sin planes, porque eso les da determinada base y certidumbre de vida. No le enseñes no le des pescado, dale la caña y que aprendan a pescar, digamos. Es muy tramposo el discurso, muy tramposo, y una de las características que tenemos los analistas es escuchar lo tramposo de un discurso, lo contradictorio de un discurso. ¿En qué lugar se para el sujeto para decir lo que dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Lo dice de su historia personal? ¿Desde qué lugar lo dice? Entonces, bueno, yo diría que mucho de lo que se dice o lo que dice este gobierno lo dice desde su clase social, lo cual es, desde un análisis nuestro, es bastante lógico. Lo que pasa es que cuando vos gobernás, no gobernás para una clase social, gobernás para un país. Y hay personas que se quedaron afuera de ese país que ellos soñaron y que todos los días están tratando de ejecutar o de llevar adelante, que es un país achicado, más chiquito, solo para algunos, digamos, no para el conjunto de la población. Bueno, pero eso, digamos, con toda la cuestión que plantean, finalmente es para un gobierno en un determinado momento histórico. Pero la clase media es un complejo más permanente, digamos. En este caso, bueno, este grupo de gerentes que manejan esta Argentina de los años 17, es un grupo que obviamente pertenece a la sociedad rural, al Jockey, o no sé qué, al Newman, y obviamente no hablan del hambre que tuvieron. En todo caso tienen otros tipos de hambre que también son interesantes, ¿no? Porque esas clases que se han manejado con una educación inglesa, digamos, entre comillas, han recibido pocas caricias, ¿no? Poca relación madre dando beso a la noche al niño para que se duerma. En general, tratados con niñeras. Con terceros. Con terceros, y que los chicos no se sientan en la mesa de los grandes, y con poco afecto físico, ¿no? Entonces, es difícil, me parece a mí, para ellos, entender el afecto de las demás clases, del abrazo, del beso que se dan los compañeros, de las madres llevando a sus chicos en el colectivo, en el tren. Creo que es difícil entender, digamos, el amor, porque no lo recibieron. Y pueden tener una familia muy armada, pueden ser muy defensores de la familia, pero más intermediando los intereses sociales y económicos que en el trato afectuoso de persona a persona. Hay un corte, digamos, una educación extraña, ¿no? Para el resto del pueblo, digamos. Yo diría, está interesante lo que planteas, porque yo diría que, no sé si, a ver, si son CEOs, son gerentes. Y si son gerentes, no son dueños, no todos son dueños, que eso es todo un tema. El papá de Macri no lo habilitó como dueño.
Bueno, digamos. pero la madre es Blanco Villegas, digamos, es de la sociedad rural. Seguramente, De la pero oligarquía. lo que vos planteás, o lo que yo planteo en el libro y que lo traigo a colación, es que si la vida es una empresa, como si la vida se maneja como una empresa, no hay lugar para esos afectos, digamos. Sí, sí, sí. Un Es gerente una tiene empresa. empleados, Y un tiene gerente seguridad. se le puede mover el pulso cuando tiene que despedir, porque lo que importa es la eficiencia. Por eso, como lo que importa es la eficiencia, el sujeto tiene que ser un ser eficiente, debe de servir a un sistema económico eficiente. Y si vos no sos eficiente porque sos una persona mayor o porque ya no das todo lo que deberías, tenés que estar afuera, no sirve para que funcione. Fíjate que donde ellos más ponen el acento, además de que son un equipo, es de que ellos funcionan, de que ellos hacen las cosas, es un latiguillo que lo repiten, porque bueno, son gerentes de empresas, digamos. En las empresas no hay tanto seguimiento individual del sujeto, digamos, de seguirlo, sino es la eficiencia en relación al emprendimiento que se lleva adelante. Por eso te hablan de emprendimientos. El sujeto en sí es un emprendimiento que puede salir bien o que puede salir mal. De esa clase social que vos mencionabas, de encumbrados, hay algunos que, bueno, que aprendieron idiomas y otros quedaron por el camino. No todos pudieron llegar, digamos, ¿no? Por eso se habla de ellos como CEOs del emprendimiento, CEOs de la eficiencia, gerentes de una gran empresa, no de un gobierno, no de un país, no de una patria, de una empresa. Y ellos manejan como si fueran empresas, no, lo son, como empresarios. Pero nosotros estamos situando en la reacción de la clase media frente a este tipo de propuestas, digamos, ¿no? De eficiencia y la culpa de la satisfacción del deseo de haber viajado al exterior, de haber tenido un celular, de haber tenido un aire acondicionado, digamos, de haber tenido ropa nueva, comprándola, aunque sea en cuotas, de tener un trabajo bien remunerado, digamos, y la clase media está dispuesta a decir sí, efectivamente nos cobraban poco, ¿no? Debían haber cobrado más. Y esta gente que no quiere trabajar le dan subsidios, ¿no? Como si no subsidiaran a las empresas, como si no subsidiaran el consumo, el alto consumo, ¿no? Como si al quitarle los impuestos a los coches de alta gama no estuvieran subsidiando, digamos, ¿no? O quitarle el impuesto al champán, están subsidiando la compra de champán. Es cierto, uno de los, no lo leí para este libro, pero lo leí a posteriori, leía Durán Barba. ¡Tan, tan! Leía Durán Barba. Y uno de los consejos que él da, que es interesante porque es tal cual, cuando vos me preguntás en relación a la clase media, es lo que les están proponiendo en relación a la esperanza como la manejan ellos, es que si él es un igual, ya saben todos que no es un igual, pero él te va a garantizar que tu baldosa no la van a tocar de ningún lado, no va a venir alguien de abajo y te va a sacar en esa que es tu baldosa. Y quizás vos, si te esforzás, si te sacrificás, también puedas subir un peldaño con nosotros, porque lo otro no era cierto. Nosotros trabajamos con lo cierto, te dicen. Entonces, la imagen que ellos dan no son discursos difíciles los que dicen o lo que dejan de decir. Son discursos facilistas, digo yo, pero no porque yo esté de acuerdo con los discursos intelectuales, porque son discursos que no dicen absolutamente nada cuando vos los analizás. Es como que vamos a llegar, vamos a encontrar la luz, o la luz en el segundo semestre, en el tercer semestre, siempre está por llegar. Es un porvenir que siempre está por llegar. Y si vos te sacrificás, vas a tener el cielo en la tierra, digamos. Si vos te sacrificás, y pagás. Nosotros somos justos, porque vos vas a tener lo que te corresponde si te esforzás. Nuevamente lo mismo. Sí, trabajás 12 horas en vez de 8. Si cobrás menos para no encarecer el producto, para no quitarme la ganancia a mí que soy dueño. Uno piensa, ¿qué es lo que más los molestó o los molesta?
les molesta que algunas clases sociales puedan acceder a los que ellos acceden, porque si no, no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no les sirve. ¿Por qué no les sirve? Y porque, digamos, su valor... Estamos hablando de la clase media. Sí, estamos hablando siempre de la clase media, porque su valor de vida, además del consumo, es que ellos sí tienen ese derecho a ocupar esa baldosa. Es decir, tienen un pánico, esto lo decía Jaureche, ¿no? Un pánico a esa turba que todo le invade, a las patas en la fuente, digamos, a algo donde... La grosería. Sí, la grosería, ellos pueden ser muy crueles, digamos, claro, ¿no? Porque cuando vos vas caminando por la calle y ves gente durmiendo, pueden pasar de largo y no importarles, pasan de largo y no les importa a muchos, pero lo que quiero decir es, esta es mi identidad, esta es mi baldosa, no me la puede tocar nadie. Mira, te doy una anécdota que es importante, que lo decía Tilio en una de las mesas que estuvimos. Él estuvo a Tilio Borón, en una mesa, en una manifestación en Venezuela, había una manifestación de la derecha. Él estaba analizando todo el tema político, había ido a la manifestación de la derecha. Había un conjunto de gente, un grupo, con las camisetas chavistas. Entonces no entendió nada. Entonces les preguntó, ¿pero cómo? ¿Ustedes son chavistas? Sí, gracias a Chávez tenemos nuestra casa, gracias a Chávez tuvimos y tenemos nuestro trabajo, gracias a Chávez tenemos nuestro coche, nuestros hijos pudieron ir a la escuela. ¿Pero qué están haciendo acá? Ah, no, una vez que tenemos todo esto, ahora necesitamos que alguien defienda nuestros intereses y nuestra propiedad privada. Por eso ahora... El ascenso de clase. Estamos con la derecha, sí. No. Sí, increíble, pero él lo mencionaba y me parecía muy atinente, digamos, como ponían, bueno, el Estado me dio todo esto, ahora necesito que alguien no siga socializando la propiedad, que diga que hasta acá llegó y esta es mi propiedad privada y quiero que me la defiendan, es así. Nosotros vivimos ese mecanismo cuando defendimos a las radios, cuando estaban prohibidas, y en un momento que se empezó ya a hablar de cierto grado de legalización, los que ya tenían su radio no querían que defendiéramos a los que todavía no las habían hecho, que querían hacer sus propias radios. Decían, no. Decían, vos cambiaste, antes nos defendías, sí, ahora sigo defendiendo a ustedes y a los que siguen. Ahora se amplía, claro, somos más. Ahora, esta gente que plantea esto, ¿por qué vive haciendo, vos lo planteas muy bien, haciendo coaching, haciendo reuniones, digamos, qué es lo que hacen? O sea, en el modelo que vos planteás. Sí. No, pero digo, en el modelo que vos planteás, sí, el explotador explotado por sí mismo y del autopartista, digamos, del autónomo que busca organizar su negocio, que le dicen, usted dedíquese a hacer cerveza artesanal, que va a ir bien. ¿Por qué después tiene toda esa batería de coaching y de reuniones y de zares o de gurúes? Sí, tengo una idea, por ahí estoy equivocada. Pero Durán Barba empezó su carrera haciendo marketing. Y de lo que se trata en los coaching, en los focus group y en todo esto que ellos plantean, es cómo se vende algo. Y yo que estoy todo el tiempo analizando el discurso de esta gente, pero últimamente, esta semana me di un changüí para no analizarlo, porque me cansan. Hay una frase que dijo Macri que yo dije, claro, es esto. Entonces dijo no en una reunión de equipo, vaya a saber lo que dicen en reunión de equipos, por ahí son más concretos, más reales. Dijo, hay que vender esperanza. Es una venta. El país es una gran venta, hay que vender. Entonces hay que vender esperanza, hay que vender alegría, hay que vender globos, hay que vender, de eso se trata. Y ellos hacen todos esos grupos de focus group, que son los grupos que hacen, o de coaching, para tener una imagen que pueda ser vendida y comprada por un sector de la población. Yo que tengo una formación de vendedor, Cierto. te digo que en los años 50 hubo un señor que se llamaba Dale Carnegie, escribió un libro que es como la Biblia de los vendedores, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y ahí dice una frase muy interesante. Dice,
todo el mundo necesita una atención preferencial. Yo creo que Durán Barba viene desde ahí. Seguramente. Que viene de toda una escuela norteamericana, creadora de gente aparentemente próspera, ¿no? En un mundo laboral donde no hay, los norteamericanos no pagan aguinaldo, no pagan vacaciones, no pagan los días de parto de las empleadas y no pagan despido, no pagan indemnización por despido. Ese mundo ideal que tenía las cocinas de Doris Day y los chalecitos que después Evita copia para hacer chalet para los obreros, tenía esa ideología atrás, digamos, de Del Carnegie, que decía eso. Y decía una cosa más terrible, decía, nunca se dirija a una persona intelectual de más de 10 años de edad mental. Frase famosa de Del Carnegie. Nunca le hable a una persona de más de 10 años de edad mental. Es lo que plantea Durán Barba. Bueno, en los timbreos lo vemos, ¿no? Ahora están timbreando menos porque lo deben haber echado, pero en los timbreos era una atención preferencial a una persona que le tocaban el timbre, le preguntaban por, ¿no? Y le preguntaban por su vida, su familia, porque todos. Es como que en ese sentido se aplana el discurso. Todos tienen padres, todos tienen. Él no habla, Macri no habla de su vida ni de su familia, pero sí le pregunta al otro por su vida, su familia, sus abuelos, cómo están, etcétera, etcétera. Es interesante lo que vos decís, porque sí, por ese lado. Ahora, la clase media, entonces, tiene una conciencia de clase para defender sus derechos. Sí. Y tiene una idea de sufrimiento al mismo tiempo. Que se admite que no le corresponde que le cobren menos, que no le corresponde tener tanto. También tiene una idea de limitación, ¿no? De autolimitación. No es infinita, ¿no? No sé si es de sufrimiento. Sufrimiento sería lo que hablamos hace un ratito, que, bueno, vos fallaste, y como fallaste te quedaste afuera porque no estás a la altura de las circunstancias de la empresa. No, me parece que lo que ellos plantearon, o lo que se plantea, es que fue una ficción lo que viviste. Fue un sueño lo que viviste, fue una ficción. Yo quiero volver a los sueños, es una ficción. Y entonces ahora te toca vivir en la realidad, digamos. Esta es la realidad. Y la realidad es que vos sos menos de lo que querés ser. Más o menos, o que... No, que a vos te hicieron creer que eras más, pero vos sos lo que sos, y a partir de ahí tenés que crecer, siendo lo que sos. Auténtico, genuino y siendo lo que sos. O sea, no más. Hubo manipulación electoral. Eso no está en mi libro porque no le podía adivinar, no soy una gurú. ¿Qué se le plantea? Porque la culpa, es decir, la patria es el otro, bueno, ahora cambió, la culpa la tiene el otro. ¿Qué plantea Vidal? Plantea que la responsabilidad de esto es de Cristina. ¿Por qué? Porque no quiso el voto electrónico. Si hubiéramos tenido voto electrónico, nada de esto sucedía. Es decir, que no se hacen cargo, ¿se entiende? O se hacen cargo y dice, bueno, cometemos errores. ¿Quién no comete un error? O lo otro, no cometimos ningún error, o si hay una manipulación, algo pasó, pero bueno, en vez de la patria es el otro, la culpa es del otro. Listo. Gracias a ti. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
en la Quiaca, en San Mateo, en donde quiera, encontrará la compañía digna para sus alegrías y sus tristezas. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar la injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que tenía logración de la vida huérfano, precarizo y económicamente incapacitado para proveer a sus necesidades. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón para que no hay otra cosa en el mundo. Es el amor de todos y de mi suerte. No quiero nada para mí. Mi gloria es la fiesta de su León y la bandera de mi pueblo. Cuando dicen el camino flores sin vida, no sé si usted ha vuelto de algo, ¿no?